El contenido y su estructura son fundamentales para la experiencia de usuario y el posicionamiento SEO. En este video tutorial vamos a ver cómo detectar y solucionar los problemas más comunes relacionados con el contenido y su estructura. Como siempre, vamos a abordar diferentes áreas. En primer lugar, vamos a revisar qué implica realmente una revisión de contenido y estructura. En segundo lugar, vamos a ver qué herramienta podemos utilizar para realizar este tipo de revisiones. En tercer lugar, cuáles son los principales problemas de contenido y estructura. En cuarto lugar, vamos a ver cómo podemos, una vez detectados los errores, mejorar la legibilidad y la optimización de las estructuras de contenido. Y por último, como siempre, las prácticas más recomendadas y los errores comunes que tú no deberías cometer. Soy Willy de seonomada.com, quédate conmigo. Entonces, empecemos por explicar qué implica una revisión de contenido y estructura, ¿sí? En primer lugar, los objetivos, ¿de acuerdo? Los objetivos que deberías marcarte a la hora de realizar ese tipo de análisis y revisiones de estructura. En primer lugar, lo que es la relevancia y el valor. Ya sé que se repite mucho y quizás estas tipo de palabras que voy a decir ahora pueden sonar, pues, que no están muy claras, ¿no? Pero me refiero a la relevancia y el valor. Asegúrate que el contenido que estás preparando es realmente relevante, responde a la intención de búsqueda de tus usuarios y le aporta valor, es decir, le da un consejo, una recomendación, una forma de hacer algo que antes no sabía y que ahora ya sabe. Es decir, una información que cuando termine de leer tu contenido, sea corto, medio o largo, el usuario se vaya satisfecho, ¿de acuerdo? A eso me refiero con relevancia y valor, porque Internet ya sabemos que está lleno de contenidos y para que tú crees uno más del montón, pues no tendría mucho sentido. Además, Google lo sabe y no los posiciona. En segundo lugar, otro objetivo que deberías marcarte en las revisiones es la optimización SEO. Deberías identificar cuáles son las áreas de mejora para que en esas áreas coloques las palabras clave principales, las secundarias, la longitud del contenido también es importante porque recuerda que hay ciertas intenciones de búsqueda que con unos contenidos muy cortos, por ejemplo, se podría responder y es suficiente y no caigas en los típicos errores de hacerlo demasiado largo. Bueno, entraré más en detalle sobre los errores más a continuación, pero es esto, ¿no? Optimización SEO. También el tema del rendimiento de tu página web, etcétera, etcétera. Por otro lado, otro objetivo de que deberías marcarte es la mejora de la experiencia de usuario. Asegúrate siempre de que tu contenido esté organizado, ¿sí? Correctamente y bien estructurado para que sea fácil de leer, sea intuitivo y que el usuario lo vea muy bien organizado y que dé ganas de mantenerse en esa página, ¿no? El impacto en el SEO de ese tipo de acciones relacionadas con la experiencia del usuario gracias a estas revisiones y su corrección, tenemos por un lado el aumento del tiempo en las páginas. Si el usuario pasa más tiempo en tus páginas, las posibilidades de conversión, de que te contraten un servicio o compren un producto son mucho más altas. Y en segundo lugar, la mejora de la tasa de conversión relacionada con esto, ¿no? Cuanto mejor está tu estructurado tu contenido, pues probablemente quede más claro cuál es el mensaje, cuál es el valor y dónde deberían ir para poder convertir, ¿sí? En este caso, compra o contratación de algún servicio. En segundo lugar, las herramientas que podemos utilizar para hacer este tipo de revisiones. Tenemos por un lado, ya te he comentado en otros vídeos, esta herramienta que es una obligatoria para las personas que dedicamos al SEO, que es Screaming Frog, que además tiene una versión gratuita por si tú mismo lo quieres hacer para tu propio contenido. Tiene una versión gratuita hasta 500 URLs, ¿de acuerdo? Y lo puedes descargar para Mac o para Windows. Y con esta herramienta lo que yo te recomiendo es que revises aspectos como, por ejemplo, lo relacionado con los metatítulos y las metadescripciones, ¿de acuerdo? Gracias a esta herramienta te puede analizar cuáles son los títulos que te faltan, los duplicados, los que superen la cantidad de caracteres o que tienen menos caracteres de los recomendados o los múltiples. Y estos mismos errores también se pueden repetir en las metadescripciones. Otro factor a revisar son los encabezados, ¿de acuerdo? El H1, H2 y H3 y sucesivamente, también analiza si, por ejemplo, y detecta los duplicados, los ausentes, los múltiples, etcétera. Por otro lado, otra herramienta que te recomiendo es Google Analytics. Aquí lo que yo te recomiendo es que revises lo que es el porcentaje de la tasa de rebote. Una alta tasa de rebote significa que muchos usuarios están entrando porque está probablemente posicionada tu página,
perdón, pero se van porque no encuentran la respuesta que estaban buscando, ¿de acuerdo? Entonces, si entran y se van y causan una alta tasa de rebote sin realizar ninguna acción, son señales negativas para Google y esto podría perjudicarte en el posicionamiento. Otro dato interesante a medir y a estar atento es el promedio de la duración de la sesión. Si tú sabes que en esta URL tienes un contenido más o menos extenso y que debería leerse en 1 minuto o 2 minutos, aquí, y si más o menos se cumplen estos tiempos de duración, significa que los usuarios están leyendo todo el contenido. Si por el contrario es una URL que tú calculas que es de, por ejemplo, 2 minutos y solamente el tiempo de permanencia es 10, 15 segundos, pues ahí claramente tienes un problema, ¿de acuerdo? Esto habría que revisarlo a nivel de URL, recuérdalo. Por otro lado, también tienes la herramienta gratuita de Search Console. Dentro de Search Console, lo que yo te recomiendo es que siempre revises los valores globales, pero también de las URLs de negocio en cuanto a clics, impresiones, CTR y posición media. Ya sabes, ¿no? Los clics son las veces que la gente hace clic sobre un resultado, las impresiones, las veces que tú apareces cuando alguien hace una búsqueda sobre algún producto o servicio, pone una palabra clave y tú apareces. El CTR es el promedio de los clics sobre esas impresiones y la posición promedio es el promedio de todas las posiciones de las palabras claves para una URL en concreto. ¿De acuerdo? Recuerdo que para una URL puedes posicionar para más de una palabra clave, aunque tú solamente quieras para una, pero recuerda que siempre hay variantes. ¿De acuerdo? Y por otro lado, otra herramienta que te recomiendo, que ya lo he dicho en otros vídeos, es la de Surfer SEO. Surfer SEO es una herramienta enfocada a la creación de contenidos en formato de texto, ¿de acuerdo? Esta herramienta, bueno, ya te dejo aquí la dirección, Surfer SEO, como todas las demás direcciones, van a ir en los comentarios. Esta herramienta es muy buena porque tiene como otras subherramientas que van relacionadas a la creación de contenido, como he dicho. Pones un tema, un tópico, una palabra clave y te dice cuáles son las palabras clave relacionadas, los temas relacionados, puedes ir escribiendo y te va diciendo si te falta algo, dónde deberías incluirlo, etcétera, etcétera. De verdad, es muy buena, es de pago, obviamente. Te recomiendo que le eches un vistazo, que revises a ver si es que te conviene o por el contrario, creo que tiene alguna versión de trial o algo como esto, o alguna prueba para que tú mismo puedas comprobar. Y otra alternativa a esta Surfer SEO, pero es un poquito más cara, es esta de ClearScope. ClearScope es muy parecida, ¿de acuerdo? Es también para crear contenidos y lo mismo, como puedes ver en la imagen, tienes un artículo que puedes ir redactando y tienes diferentes datos, valores que te va comentando si has cumplido o no has cumplido y cómo puedes ir, rellenando el contenido y estructurándolo de la manera más correcta. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a las herramientas. Por otro lado, vamos a ver el punto número 3, que son los principales problemas de contenido y cómo puedes detectarlo. ¿De acuerdo? Por un lado tenemos, lamentablemente, el contenido duplicado de baja calidad. Bueno, duplicado, gracias a Screaming Frog, también aquí creo que tengo una imagen, puedes detectar el contenido duplicado. Esto lo configuras según a partir de qué porcentaje de duplicidad quieres que se considere duplicado o casi duplicado, ¿de acuerdo? Entonces, a través de esta herramienta puedes detectar también los duplicados o los semiduplicados y también otros errores, ¿de acuerdo? Gramaticales, etcétera, etcétera. Así que esta herramienta está muy bien y hasta 500 URLs, si tu proyecto no es muy grande, pues te serviría también, ¿de acuerdo? Luego, el relacionado con la calidad y el contenido superficial. Ya he comentado al principio del vídeo que si vas a crear un contenido que ya existe o es un refrito, es una reescritura de lo que ya existe en Internet, realmente no te tomes la molestia en hacerlo ni pierdas el tiempo porque realmente tienes muy, muy pocas posibilidades de posicionar, ¿de acuerdo? Así que céntrate en la calidad, en aportar algo nuevo, algo original, algo desde tu propio punto de vista que sea totalmente diferente, un enfoque diferente o si es algo que no se puede decir de otra manera, dale al menos otra apariencia. Sí, seguramente se te puede ocurrir en diferentes formatos, texto, vídeo, audio, infografías, etcétera, etcétera. Pues hay un montón de formas de cómo diferenciarte, ¿de acuerdo? Así que mantén siempre un contenido original y de calidad. El segundo error típico, pues los problemas relacionados con la estructura y la jerarquía de encabezados. Esta herramienta, recuerda que también de Screaming Frog te da los errores de la jerarquía de encabezados. Deberías tener siempre ordenados las estructuras correctamente. Un H1 siempre arriba, único y arriba el título principal, H2 que hace referencia a las secciones, H3 que hacen referencia a las subsecciones de esas secciones y estarían dentro del H2, ¿sí? Los H3 dentro de H2, H4 dentro de H3 y así sucesivamente. Así que presta mucha atención a esto.
Otro error relacionado con esto de la estructura son los subtítulos o las subsecciones que no están claras, ¿de acuerdo? Aprovecha, recuerda los subtítulos H2, H3 para explicar de manera clara de qué trata la sección y también allí puedes colocar diferentes palabras claves, no la principal, pero ¿por qué no la secundaria, variantes, sinónimos, ya sabes, todo ese tipo de cosas para enriquecer la semántica del contenido. Y en tercer lugar, otro típico problema de error sería la falta de enlaces internos y externos. No desaproveches dar mayor información y mantener el tiempo de permanencia de los usuarios dentro de tu contenido. Si tú tienes un contenido y dentro de él tratas algún tema que está relacionado, coloca un enlace, ¿sí? Para que el usuario siga navegando dentro de tu página web. O si es un enlace externo que tú no, obviamente, tú no tienes ese contenido y tú quieres hacer una referencia a un contenido externo, si citas fuentes de autoridad que estén realmente cotejadas por ti y que realmente ese contenido de otra página externa le va a aportar algo al usuario, también es beneficioso para ti, ¿de acuerdo? Y a ojos de Google también. En cuarto lugar, pasamos a otra área, vamos a ver lo que es la mejora de la legibilidad y la optimización de la estructura del contenido. En primer lugar, la optimización de la legibilidad. Recuerda que tu contenido tiene que ser legible, es decir, seguramente alguna vez has encontrado una página súper larga con unos párrafos enormes que no puedes leer y que de repente lo miras y dices, no, madre mía, me voy porque esto es demasiado, me aburro, te vas, ¿sí? Entonces, si tienes algo como esto, recuerda, lo puedes dividir en párrafos cortos de 3, 4 líneas máximo, utiliza negritas, utiliza también, por ejemplo, imágenes para romper esa monotonía, puedes también citar, poner frases, tablas, ese tipo de cosas ayudan. Otra cosa, elemento que puedes incorporar, viñetas, listas. Las viñetas de lista funcionan muy bien porque de una manera rápida puedes leer lo que hay. Pum, pum, 1, 2 y 3 para describir cuáles son los pasos a seguir de algo, por ejemplo, ¿no? Otro punto relacionado con la legibilidad y la estructura, la mejora de la estructura del contenido, ¿sí? Entonces, asegúrate de que la información está organizada jerárquicamente, ¿no? El título principal, el H1, las secciones en H2. Esto ya lo he comentado anteriormente, pero tiene que estar estructurado jerárquicamente, ¿no? Recuerda que al principio siempre deberías responder de manera clara lo que está buscando el usuario. Luego puedes continuar con detalles, ¿sí? En cosas más en profundidad sobre esa respuesta. Y por último, puedes tener también ejemplos, ¿sí? Sobre lo que estás comentando, sobre el tema que estás hablando. Y no te olvides, por supuesto, del CTA. Siempre toda página tiene que tener una llamada a la acción para que el usuario no se quede sin hacer nada. Siempre tenemos que intentar convertir en cada una de las URLs. Por último, y a modo de resumen, las mejores prácticas y los errores comunes. Por las mejores prácticas, recuerda tener todo esto calendarizado, se dice, sí, bueno, en el calendario, ¿sí? De que tengas todo bien planificado para que realices ese tipo de acciones regularmente, ¿no? Que revises, sobre todo, prioriza las URLs de negocios, ¿sí? Tu home, la URL de negocio, de servicios o de venta, o tu landing page, o la de producto, de categoría, de ficha de producto, lo que tú quieras, o tengas, mejor dicho, que esa sea la de tu negocio, prioriza esas URLs y prográmalas para que cada cierto tiempo revises y te asegures de que no tienes ningún tipo de error de ese tipo, ¿no? Y en segundo lugar, la optimización de las palabras clave secundarias. Recuerdo, a través de un estudio de palabras clave puedes encontrar siempre la palabra clave principal, palabras clave relacionadas, las palabras claves de cola larga, de cola media, palabras LSI que son palabras relacionadas con la temática, las entidades, todo ese tipo de palabras de estudio de palabras clave que te puede ayudar a encontrar un montón de términos relacionados con tu temática te ayudarán porque hoy en día Google es suficientemente inteligente y se enfoca más en la semántica por encima de las palabras clave exactas, ¿de acuerdo? Obviamente, no caigas en keyword stuffing, es decir, en la sobreoptimización de palabras clave. Por eso es importante hacer un estudio de palabras clave para que veas todas las variantes posibles para que puedas incorporar esos términos dentro de tu contenido. Y los errores, dos errores que deberías evitar cometer son, por un lado, el enfoque en cantidad sobre la calidad. Muchas veces pensamos que, y esto es algo que mucho tiempo antes funcionaba, ¿no? Algunos años atrás, la cantidad, oye, 2.000, 3.000 palabras y funciona. Y hoy, sobre todo con la inteligencia artificial, muchos caen en ese tipo de error, ¿no? Intentando abarcar todas las palabras claves
posibles, pues lo que hacen son contenidos extensos, enormes, que no responden realmente a la intención de búsqueda, que es el segundo error típico, es justamente no responder a la intención de búsqueda. Si es una búsqueda informacional, no crees un contenido transaccional, es decir, no intentas vender algo. Y si es una intención de búsqueda transaccional comercial, por lo contrario, no crees un contenido informacional porque no vas a posicionar. Ya directamente ni siquiera vas a tener posibilidades de que el usuario llegue porque Google es suficientemente inteligente para identificar, en la mayoría de los casos, todavía hay situaciones en que no, pero en la mayoría de los casos identifica cuál es la intención de búsqueda y muestra las URLs para responder a esa intención de búsqueda. ¿De acuerdo? Así que presta mucha atención a ese tipo de errores. Y nada, hemos llegado entonces al final. Te recuerda que si estás viendo este video en alguna plataforma de video como YouTube o alguna plataforma similar, tienes abajo los comentarios para que me dejes tus preguntas o dudas. Recuerda suscribirte, darle like, compartir, activar la campanita y todas esas acciones que me van a ayudar para seguir publicando mis videos. Y si los estás viendo en seonomada.com, abajo tendrás también la caja de comentarios para dejarme tu pregunta o duda o comentario. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.